Somos Matildas, el podcast donde la psicología se encuentra con la vida real. Soy Gabriela, psicóloga, y te invito a este espacio de bienestar emocional. Hola Matildas, episodio número 1, tema psicología del deporte. En el episodio de hoy quiero hablaros sobre psicología y deporte, concretamente en qué consiste un programa de entrenamiento psicológico, para todos aquellos deportistas que me escuchan. ¿Quieres saber cómo plantear un buen entrenamiento ante una competición? ¿Quieres saber las variables en común que tienen los deportistas exitosos? Quédate y descúbrelo. Me he lanzado con este tema porque desde que salí de la universidad, uno de mis intereses era psicología del deporte. Y en su momento no seguí ese camino debido a la dificultad que había el introducirse en el mundo deportivo. Y no lo vi muy viable, la verdad. Pero aquí estoy para aportar mi granito de arena. Además, desde hace 5 años que descubrí el beach tenis o tenis playa, y gracias a él me ha traído muchas cosas buenas. Así que os animo a que lo busquéis y os animéis a probar. En Cataluña encontraréis varios clubs. Si queréis más información, podéis escribirme y yo os informaré un poquito más. Bueno, vamos a entrar en el tema. Todo lo que comento es obtenido del libro de Psicología de la Competición de Juan Luis Núñez y José Martín. No es ChatGPT, ¿vale? Así que aquí estoy yo para traeros un resumen de uno de sus capítulos. Recordad que hablo de manera generalizada y no puedo hacer un podcast individualizado. Por lo tanto, tenéis que tener en cuenta que cada deportista tiene unas necesidades. Y si te hace falta, puedes acudir a un profesional. Competir no resulta fácil. Luchar contra otros no es siempre un plato de buen gusto, pero cuando lo haces, experimentas sensaciones muchas veces indescriptibles, que no se dan en otras situaciones. Por lo que la psicología del deporte se encarga del estudio científico de las personas y su conducta en el contexto deportivo. Mente y cuerpo son dos elementos que están íntima y estrechamente relacionados, de manera que las habilidades psicológicas se pueden equiparar a otro tipo de habilidades como las físicas, en cuanto a que no se adquieren rápidamente, sino a través de entrenamiento. A menudo, el deportista se convierte en un autodidacta, teniendo que descubrir por sí mismo la manera de controlar esas situaciones que no le permiten rendir o divertirse como él quisiera, sin demasiado éxito en la mayoría de los casos. Pero ojo, el entrenamiento psicológico no es una solución rápida y mágica, ya que a veces se acude cuando las cosas empiezan a ir mal. Según varios estudios a diferentes deportistas, tanto de élite o de menos nivel, parece que existen una serie de factores o variables que comparten los deportistas exitosos frente a los no exitosos, como por ejemplo un alto nivel de autoconfianza, un mayor nivel de concentración con menor propensión a distraerse, pensamientos positivos, un nivel de ansiedad inferior antes y durante la competición y una mejor aceptación de los errores. Por lo que podemos englobar en autoconfianza, control de la ansiedad, capacidad de concentración y nivel de compromiso. Así que para realizar un entrenamiento psicológico tenemos que tener claras sus fases para poder trabajar las variables comentadas anteriormente. Estas son las siguientes. Fase 1, evaluación de habilidades psicológicas. Fase 2, entrenamiento de las mismas. Fase 3, precompetición. Fase 4, competición. Fase 5, poscompetición. Y fase 6, evaluación. Os voy a resumir un poco cada fase, ya que no quiero que los podcasts se hagan un tostón hablando yo sola, pero para quien realmente le interese se quedará hasta el final. O eso espero. Empezando por la fase 1, evaluación de habilidades psicológicas. Como bien dice su título, el principal objetivo es realizar dicha evaluación de aquellas habilidades consideradas necesarias o importantes para poder realizar así una propuesta de entrenamiento. Esto se realiza a través de entrevistas, cuestionarios o a través de la observación directa. Toda la información recogida nos permite elaborar un perfil del estado actual del deportista en cuanto a habilidades psicológicas. Por otro lado, también hay que consensuar las expectativas del deportista y del entrenador, ya que hablamos de competición. Aunque en algunos deportes igualmente se compite, pero no hay un entrenador, como es mi caso. Por lo tanto, te recomiendo que escribas esos objetivos que tienes en mente.
además de las metas a corto, medio y largo plazo. También la motivación del deportista y las posibilidades que tiene tanto física, técnica y psicológicamente. Fase 2. Entrenamiento de habilidades psicológicas. En esta fase lo que queremos conseguir es la adquisición y perfeccionamiento de las habilidades psicológicas. Así que aquí distinguimos dos tipos de preparaciones. Por un lado, la general, que sería para aprender las habilidades con las técnicas que el deportista se sienta cómodo, súper importante, y que sepa por qué y para qué las utiliza. Estas deben ser entrenadas de manera regular. Y debemos empezar por habilidades como el control de ansiedad, para poder controlar el foco de atención y finalizar con la concentración. Esas habilidades las debemos entrenar en situaciones poco exigentes e ir avanzando cada vez más a situaciones reales. Por otro lado, tenemos la preparación específica, que esta sería llevar a la práctica las habilidades una vez ya aprendidas. Así que se diseñan ejercicios específicos. Lo importante es que puedas identificar tu funcionamiento psicológico y tomar conciencia por ti mismo, ya sea más o menos activado, más o menos confianza, etc. Regresamos a las fases y vamos a la número 3, precompetición. El objetivo consiste en partir de las habilidades psicológicas ya aprendidas y proporcionar al deportista las herramientas y estrategias necesarias para hacer frente a este momento, pero con mayores garantías. Y esto se divide en desarrollar un plan de calentamiento psicológico y la puesta en marcha en situaciones específicas. Vamos con la fase número 4, la competición. El objetivo es la adquisición y perfeccionamiento de estas estrategias para la competición. En esta fase se distinguen dos planes: el de focalización de la competición, donde utilizaremos las llamadas rutinas de ejecución, y por otro lado, el de la refocalización. En caso de tener cualquier tipo de distracción, cómo volver a focalizarnos. Por lo que hay que preparar un listado con las posibles fuentes de distracción y cómo vamos a enfrentarlas. Fase número 5, postcompetición. En esta fase tendremos que analizar cómo interpreta el deportista el resultado de su competición. No solo el resultado, sino también su ejecución, ya que todo esto va sujeto a la motivación y a la autoconfianza. Se puede realizar aparte de con una entrevista con un cuestionario de atribución éxito-fracaso. Y vamos ya con la última fase, que es la número 6, la evaluación. Tendremos que volver a los objetivos establecidos y evaluarlos. Esto nos ofrece información muy valiosa que podemos utilizar como feedback para posteriores programas de intervención. Bueno, y esto es todo por hoy. Si te interesa más sobre este tema, escríbeme. Si tienes dudas, mándame un audio y realizaré un podcast de preguntas y respuestas. Y recuerda, me encontrarás en Instagram como gabriela.psicóloga o por correo para que me envíes tus consultas, opinión o lo que quieras compartir. psicologiagabriela.lm@gmail.com. Porque yo me cuido.